con quien dialogaremos varios temas de la coyuntura de nuestro país. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a los micrófonos de Unión Radio 580M. Gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Gracias por la invitación. No sé si me oyen bien. Sí, le escuchamos clarito. Siete treinta y Gracias. cuatro minutos. Doctor, ¿qué opinión le merece a este vaivén de comentarios sobre el Consejo de la Judicatura, que se posesiona uno, que luego lo sacan y viene otro? Hay intereses de por medio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay metida de mano en la justicia? ¿Qué opinión le merece este tema que ha sonado en los últimos días? Adelante. Bueno, tanto el Consejo de Participación Ciudadana como el Consejo de la Judicatura son dos organismos desde que fueron creados, tal vez mucho más antes del Consejo de la Judicatura, porque fue creado ya en la Constitución de 1998, que siempre han estado en pugna, ¿no? Usted vea nada más la historia de la democracia ecuatoriana y nos vamos a dar cuenta de que tanto en el titular en el nombramiento del titular del Consejo de la Judicatura, como también de los que forman parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, siempre han habido, podríamos decir, pugnas, alianzas, se ha establecido de que pertenecen o forman parte de un partido político, o tienen una tendencia sobre un partido político, sobre la izquierda, sobre la derecha, ¿no? Este tema del Consejo de la Judicatura actual sobre el tema del nombramiento también viene precedido de pues que su titular fue detenido, está procesado por varios casos de corrupción. Yo creo que va a llegar un momento en el cual tengamos nuevamente que replantearnos, porque ha sido mucho tiempo ya desde que estos dos organismos existen, si es que efectivamente estos dos organismos están aportando a la institucionalidad democrática o son herramientas al servicio del poder o de los intereses de turno, ¿no? Y al replantearnos eso, ya han habido propuestas incluso anteriores que hablan de eliminar tanto el Consejo de la Judicatura como el Consejo de Participación Ciudadana y obviamente usar las herramientas que ya existen, por ejemplo, que la misma Corte Provincial de Justicia o la misma Corte Nacional sean obviamente los organismos encargados del control disciplinario y la administración, y en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que regrese obviamente ese poder, regrese a la Asamblea Nacional. Doctor, ya que usted tocó el tema, ¿es importante o no a esta altura eliminar estas instituciones? ¿Se deberían o no iniciar ese proceso? Porque ya han habido iniciativas, de hecho se ha querido consultar a través, valga la redundancia, de consulta popular, pero no es el mecanismo. Pero ¿se deben o no eliminar, doctor, en su experticia? ¿Qué opina? Bueno, podrían ser eliminados a través de una reforma constitucional, ¿sí? Podrían ser eliminados también a través de una constituyente, como algunos políticos también han querido ya, podríamos decir, recomendar que vayamos a una constituyente para replantearnos la estructura institucional del país. Yo creo que cuando las instituciones no funcionan, porque el fundamento dogmático es bueno siempre, no tener un consejo de la judicatura, administrador del tema de justicia, ¿verdad? Pues se trató de que se descentralice todo lo que son temas administrativos, todo lo que son temas disciplinarios, de lo que antes hacía cortes provinciales y cortes nacionales, porque cuando no existía la corte, cuando no existía el Consejo de la Judicatura, quienes hacían las veces de órganos administradores y disciplinarios eran las cortes provinciales y las cortes nacionales. Y así funcionó durante muchísimo tiempo la justicia en el país. Entonces, cuando uno inserta una institución y no está dando frutos, a pesar de que la fundamentación dogmática es buena, tenemos que replantearnos la posibilidad de si efectivamente funcionan o no funcionan las instituciones y si son necesarias mantenerlas o no mantenerlas. Tanto el Consejo de la Judicatura como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social han generado muchas pugnas, ¿sí? Prácticamente no hay en casos del Consejo de Participación Ciudadana un solo presidente desde que se eligió al primero por votación popular, que fue el cura Tuárez. No ha habido un solo presidente que permanezca más de un año en el cargo, ¿no? Y eso obviamente ha traído suspicacia y ha traído podríamos decir, inestabilidad a la estructura institucional que maneja específicamente el tema de elección y selección de autoridades de control en el Ecuador.
Doctor, se supone que el Consejo de Participación, o más bien dicho, los miembros del Consejo de Participación no deben tener vínculos con organizaciones políticas, pero desde que son candidatos ya se observa que son ligados a ciertos partidos y movimientos. ¿Qué ocurre ahí? ¿Falta control por parte del CNE o cuál es el inconveniente? ¿O siempre esta institución va a estar ligada a organizaciones y partidos políticos? No, en el momento en que nosotros olemos o intuimos que dos o tres consejeros son parte de un partido político y que los otros forman parte de otro partido político y vemos a los partidos políticos haciendo de alguna manera campaña sobre uno u otro consejero, en ese momento hemos perdido la neutralidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es tan delicado ese balance, ¿verdad? Que los candidatos a consejeros deberían abstenerse justamente de fotografiarse, de tener alguna foto, de tener algún tipo de promoción por parte de un personaje político, debido al delicado balance que significa mantener la neutralidad dentro de un organismo de control y de elección de entidades de control. Yo creo que ahí no ha bastado el control electoral, que ha sido bastante deficiente, que había que extenderlo obligatoriamente al tema de redes, ¿no? Porque de todas maneras redes actualmente es prácticamente todo lo que consumimos en publicidad, no necesariamente la televisión abierta, ¿sí? Y que si es que queremos de alguna manera mantener efectivamente esta estabilidad, esta continuidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debemos efectivamente generar mecanismos para que no se repitan situaciones en las cuales uno, dos, tres consejeros sean aupados o promovidos por partidos políticos. Eso es importantísimo para tener una neutralidad, un equilibrio, un balance en la elección de control de autoridades. Doctor, ahora estas autoridades que designa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberían regresar nuevamente a la Asamblea Nacional para que sea este poder la que elija las autoridades, o cuál sería el mecanismo. Bueno, si se elimina el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, indudablemente que habría que regresar esas facultades de elección a la Asamblea Nacional. De hecho, se propusieron varias reformas Ujú. constitucionales que la Corte Constitucional dijo sí, se puede hacer mediante reforma. Lamentablemente no tuvo los votos en la Asamblea Nacional, ¿no? Fue algo muy parecido, pero con un mecanismo un poco más elaborado a lo que pasaba antes de la Constitución del 2008, ¿no? En el cual el Congreso Nacional era el que elegía por las ternas enviadas por el Ejecutivo, ¿sí? Obviamente a las autoridades de control. Tendríamos que insertar cierto tipo de autoridades que son electas a través de concursos abiertos, como Defensoría Pública, Defensor del Pueblo, Fiscal General, etcétera, para que lo administre también la Asamblea Nacional a través de un reglamento o de un mecanismo también de selección con concurso público de méritos u oposición, es decir, que la propia Asamblea Nacional incluso administre la posibilidad de tomar exámenes cuando se trate de concursos abiertos, ¿no? La idea es, aunque me parece un poco diacrónica, ¿verdad? Un oxímoron de que volvamos nuevamente a la Adelante. Asamblea Nacional, porque en algún momento la inserción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la Constitución del 2008 se debió a que se estaba, de alguna manera, habían voces críticas contra la elección de autoridades por parte del Congreso Nacional, justamente por esa politización, ¿no? Así es, 7 de la mañana con 43 minutos, doctor. También hay un estado de sección en el país que la ciudadanía de pronto a veces ni sabe porque está focalizado. Y hay un meollo que para ciertos juristas no les satisfació o de pronto no estuvieron de acuerdo con ese boletín de prensa emitido por el gobierno nacional. ¿Alguna opinión al respecto, ya que luego de unos días o semanas la Corte Constitucional se suele pronunciar y le da de baja a esos decretos? ¿Por qué se ha dado aquello, doctor? Bueno, yo creo que la Corte Constitucional insiste en que no existe conflicto armado interno, no existe CANI, ¿no? Si las facultades excepcionales del presidente a través de estados de excepción están regladas en la Constitución de la República del Ecuador, son legales, pero como el estado de excepción siempre implica restricción de derechos como libertad de tránsito, movilidad, inviolabilidad del domicilio, por eso es que siempre un estado de excepción va a ser temporal y excepcional, ¿no? Ya el presidente de la República ya tiene
la normativa inserta en la enmienda constitucional que permite que las Fuerzas Armadas puedan colaborar de manera auxiliar con la Policía Nacional. Por lo tanto, no necesitaría un estado de excepción o no necesitaría estar, obviamente, a cada momento decretando estados de excepción cuando ya tiene una enmienda constitucional que le permite la participación de las Fuerzas Armadas de manera abierta, coadyuvante con la Policía Nacional. En ese sentido, creo que lo que está queriendo establecer justamente la Corte Constitucional es que no se mal use el estado de excepción para establecer una situación, podríamos decir, una característica del Estado de que nos encontramos en permanente conflicto armado interno cuando no hay elementos suficientes para establecer de que efectivamente hay una guerra interna dentro del país, sino que lo que se trata únicamente es del combate de grupos de delincuencia organizada que de alguna manera han tomado, han crecido en el país y que el Estado obviamente se encuentra en una situación en la cual los niveles de seguridad se han incrementado. Pero a lo que va la Corte Constitucional es esto, ¿no? Es decir, si ya existen las herramientas constitucionales para que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía, no hay necesidad realmente de seguir dictando estados de excepción, a menos de que sea usado el estado de excepción para otra cosa, como por ejemplo para reprimir la protesta social, debido a que existe un auge sobre el tema justamente de la situación económica del país. Pero eso ya sería mal usar el estado de excepción, obviamente, para reprimir protesta social. 7:45, perfecto, y queda más comprendido, doctor, porque aquí incluso aquí nos han llamado y dicho, oiga, ¿por qué la Corte le da de baja a estos decretos? Porque generalmente la ciudadanía no comprende estos contextos jurídicos. 7:45, doctor. ¿Cuándo estaríamos viendo los resultados o las acciones como tal luego de esa consulta popular? Bueno, yo siempre dije, la consulta popular no va a dar ningún resultado porque el aumento de penas no da como resultado inmediato la reducción del crimen, ¿no? El aumento de penas funciona siempre y cuando hay un aparato efectivo que permita, obviamente, primero, no caer en la impunidad, es decir, que el aparato de justicia sea efectivo y que el aparato de seguridad estatal, es decir, policía, inteligencia, sea también efectivo y permita detectar las amenazas o quienes se encuentran insertos dentro de estos grupos de delincuencia organizada. Pero por sí mismo la norma no genera un efecto positivo a menos de que hayan labores complementarias del Estado, ¿no? Yo no creo que ningún criminal tenga en mente si han aumentado las penas, por lo tanto no va a delinquir. Esa teoría es parte del populismo penal, del populismo punitivo, ¿verdad? Que podría funcionar siempre y cuando el aparato estatal represor o el aparato judicial sea también efectivo y vaya en consonancia con la norma. No hay esos elementos en Ecuador como para decir el aumento de penas va a causar una disminución de los índices de seguridad. Más fue una propuesta populista del presidente Noboa que no va a tener ningún efecto inmediato, sino que podría tener un efecto a largo plazo siempre y cuando los elementos que componen la política criminal, que es sí, un eficiente sistema estatal de represión, de prevención, de detección, obviamente, de los grupos de criminalidad organizada y un efectivo aparato judicial tengan consonancia con la norma. De otra manera, va a ser exactamente lo mismo, sí, que ha pasado hasta ayer, hasta la semana pasada. Sí, no vamos a ver ningún cambio realmente en el tema de seguridad en el país. Perfecto, 7:48, le queremos agradecer al doctor Jorge Sosa, analista constitucional y experto en derechos humanos también. Gracias por el espacio de esta mañana, que tenga excelente día, doctor. Muchísimas gracias. 7:48, continuamos.